Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, maestro. Hola, bienvenidos. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. pues el día de hoy, buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar el día de hoy aquí. Vamos a ver pues nuestro último tema relativo a lo que es la materia de filosofía. Eh, Dentro de pues el temario, ¿verdad? Los conceptos que hemos estado por aquí pues estudiando a lo largo de esta materia. Y en él, pues es el tema de las filosofías del siglo XX. Vamos a conocer el concepto de banalización del mal, ver qué filósofo fue el que acuñó este concepto, así como también conocer por ahí en una anterior sesión, una alumna preguntaba pues sí, que si existían por ahí filósofos mexicanos. Yo le comenté que sí, claro que sí, existen filósofos mexicanos. Aquí vamos a ver algunos, ¿verdad? Que hablan en torno a lo que es la construcción de la identidad, pues, mexicana, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, pues, digamos, de los más importantes y a abarcar pues también lo que es el tema de la banalización del mal. Una vez que hayamos terminado de explicar el tema y de ver un pequeño video como siempre les comparto, pues vamos a pasar a ver qué actividades son las que se espera ustedes estén realizando en esta semana. Por ahí ya también se les habilitó lo que es el trabajo final. Vamos a ver de qué es lo que se trata y pues ir viendo qué es lo que se espera que ustedes estén realizando en estas actividades, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio a la presentación y permítanme tantito. Ok, muy bien. Bueno, ya se está grabando la sesión para todos aquellos que no se hayan podido conectar. Bueno, la vamos a estar compartiendo en la plataforma una vez terminada la sesión. Muy bien. El concepto de banalidad del mal, este concepto pues fue acuñado por la filósofa alemana Hannah Arendt para describir cómo un sistema de poder político pues puede trivializar lo que es el exterminio de seres humanos cuando se realiza como pues un procedimiento burocrático ejecutado pues por funcionarios incapaces de pensar pues en las consecuencias éticas y morales de sus propios actos. Hannah Arendt pues fue una escritora, ¿verdad? Judía de origen alemán, quien pues estuvo encargada de cubrir para el semanario estadounidense The New Yorker un juicio que pues se realizó contra Adolf Eichmann, esto en la ciudad de Jerusalén. Y ella, ¿verdad? Al estar en pues cubriendo digamos, reporte, ¿verdad? De estar presente en ese juicio, pues obtuvo por ahí material para bien de poder recopilar años después y poder redactar por ahí pues un libro, el cual tituló Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. En este diario, pues este personaje, ¿verdad? De pues todo lo que fue la Segunda Guerra, eh, Eichmann, pues se presenta como un hombre normal, como un ser obediente que pues solo formó parte de una maquinaria, de una burocracia de exterminio, y esta descripción pues coincide con lo que es la definición que hace Hannah Arendt de lo que representaba pues Eichmann, ¿verdad? Un nuevo tipo de criminal que actuaba bajo circunstancias que pues le hacían casi imposible saber que estaba obrando mal. Y pues al hablar de la banalidad del mal, ella se refería a esa irreflexión de quien comete crímenes
pues actuando bajo órdenes, lo cual pues no lo liberaba de la culpa, pero sí lo hacía sujeto de una nueva forma de juicio. Y Hannah Arendt intentaba pues desentrañar las razones que pueden llevar pues a un ser humano, ¿verdad? Común y corriente, aparentemente despojado de maldad, ¿verdad? Eh, pues a responsabilizarse de lo que son las atrocidades que pues se produjeron durante la época del Holocausto. Las conclusiones de Hannah Arendt pues sembraron una considerable polémica, es decir, pues no se trataba de una cuestión moral. Y para entender, pues había que prescindir de los que son los conceptos del bien y del mal y aceptar que pues el motor del asesinato de 6 millones de judíos pues era simplemente la fuerza de la fidelidad a una adscripción política. Recordemos que todo lo que era el partido nazi y todo eso, pues era un partido político, ¿verdad? Claro que pues ahí los pensamientos y la forma de cómo es que se iba, vaya, la ideología que tenía este partido político, pues obviamente que hubo gente que eh, pues se tomó todo su, por ejemplo, toda esa ideología y la desvió o aprovechó, ¿verdad? Para realizar pues otro tipo de cuestiones que pues después fueron muy conocidas, ¿verdad? Pues todas las atrocidades que se llegaron a ver, ¿verdad? En todo lo que fue pues todo lo que fue el holocausto y demás. Entonces, así vamos a ver que Eichmann y los demás criminales de guerra pues no se llegaron a cuestionar y pues lo que son las implicaciones éticas de su participación en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, actuaban motivados por un sentimiento de colectividad que les pues llevaba a dejar de lado cualquier reflexión moral. Los nazis no tenían que ser necesariamente malas personas. Y esto podemos nosotros pues asombrarnos, ya que lo escribió ella, siendo judía, ¿verdad? Pudo reflexionar y entender que no necesariamente los nazis todos, ¿verdad? Necesariamente tuvieran que ser malas personas. Eichmann fue sentenciado a la horca por crímenes contra la humanidad relativos pues a su trabajo, el cual consistía en dirigir administrativamente pues lo que son los trenes que transportaban judíos pues con dirección a los campos de concentración. Hannah Arendt estuvo presente en el juicio y a contracorriente de lo esperado por la comunidad judía. Ella escribió una serie de artículos que terminaron pues en este libro que se llamó Eichmann en Jerusalén, un reporte de la banalidad del mal. Y novelistas, poetas, académicos y líderes del judaísmo pues esperaban entonces que diera pues un análisis balanceado a los intereses judíos. No lo hizo de esta manera y en vez de defender la causa judía que buscaba pues a toda costa inculpar a Eichmann, pues Hannah Arendt realizó una de las investigaciones de filosofía política más pues interesantes, ¿verdad?, de la posguerra. Pero esto le costó señalamientos y críticas por asegurar que Eichmann era un tipo normal y pues no era pues un monstruo, ¿verdad? Hannah Arendt sostiene en su tesis que Eichmann lo gobernaba una banalidad del mal que lo guiaba para enviar pues a miles de personas a su muerte en las cámaras de gas. No culpabiliza a la compañía nazi como en su momento pues algunos pensaban que lo haría. Establece por el contrario pues preguntas que ayudan a pensar justamente lo que es este concepto, la banalidad del mal. Eichmann no era una excepción, lo más grave es que pues hubo muchos hombres como él y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron y siguen siendo terroríficamente muy normales. Él no era antijudío ni mentalmente enfermo. Cometió actos crueles
esto por el deseo pues de ascender en su carrera profesional y para cumplir de manera eficiente pues órdenes de superiores, ¿verdad? Entonces vemos em, cómo es que por el hecho de él lo veía como un trabajo normal, pero sin pensar en lo que realmente era lo que estaba haciendo, ¿verdad? O sea, ahí ya la cuestión ética, simplemente el hecho de seguir órdenes casi de manera autónoma, ¿verdad? Como un robot, pues lo llegaron a hacer lo que hizo, ¿verdad? Em, Aquí la tesis de Hannah Arendt sostiene que una mala acción o delito pues proviene de una falta de pensar o reflexionar. Dice que el problema de distinguir entre lo bueno y lo malo pues está conectado con nuestra facultad de pensar. Es decir, algo así como hay que perdonarlos porque pues no saben lo que hacen. Em, lo común, pues, es seguir, todo lo que es el comportamiento de la mayoría. Muchas veces decimos: "Bueno, si todo el mundo lo hace, está bien", o de plano, pues, buscamos argumentos para justificar nuestras acciones indebidas. Y el problema es que la conciencia, pues, puede estar adormecida, inactiva o, peor aún, deformada. Y esto último, pues a causa del relativismo que todo lo permite, nada es bueno ni malo, sino que puede ser justificado según las circunstancias. Entonces estamos ante un nuevo tipo de maldad que a través de la burocracia pues va a transformar a los hombres en funcionarios y pues simples ruedas de lo que pudiéramos denominar una maquinaria administrativa. Eh, Arendt decía que pues no era fácil oponerse al nazismo. Eh, Estaría de acuerdo, por ejemplo, ella reflexionaba con Platón en que pues era preferible sufrir una injusticia que cometerla. Em, pero, pues, para llegar a esta conclusión, pues, habría que detenerse y pensar, es decir, poner en práctica lo que Hannah Arendt llamaba juicio crítico, que, pues, ahí ya ella, hace referencia a las ideas de Kant, ¿verdad? De pensar por uno mismo de manera independiente, sin prejuicios, a lo que, pues, añadía la necesidad de ponernos en lugar de los demás. Entonces, Arendt recuerda que Eichmann se preguntaba a menudo que quién era él para juzgar, quién era él para poder tener sus propias opiniones en el asunto, ¿verdad? En el cual pues él tenía pues ese trabajo, ¿verdad? Eh, Aquí Arendt dice que pues todos somos quien para juzgar y precisamente la carencia de esa facultad, su ejercicio pues es lo que va a posibilitar la diseminación del mal y la tolerancia frente a este, ¿verdad? Entonces, esto pues no solo es aplicable a la resistencia a los totalitarismos, siempre vamos a tener la obligación moral de preguntarnos cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones, qué efectos tienen los demás, lo que para nosotros no es más que un trabajo de oficina, es decir, por ejemplo, si trabajamos en una empresa que contamina, por ejemplo, o pone a otras personas en dificultades económicas, ¿qué hay de lo que consumimos? ¿Está producido de una manera ética o a costa de pues todo lo que es pues la indefensa económica de los trabajadores? Aquí lo que es la teoría política y la ética de Arendt, pues no excusa a Eichmann y además pues es muy exigente pues con todos nosotros, ¿verdad? No podemos renunciar a este pensamiento crítico y conformarnos con ser pues otro engrane o quedarnos pues al margen como meros espectadores. Esta es la única alternativa frente al mal. Aquí vamos a ver que el holocausto pues no podría haber sucedido sin la participación de millones de personas que no eran nazis convencidos. Entonces vemos que la banalidad del mal
pues va a racionalizar y burocratizar a las personas sobre la violencia. Esto es, las va a hacer insensibles, las hace irreflexivas y pues les evita preguntas éticas sobre su conducta. Es decir, el preguntarse, ¿es correcto esto que hago? ¿Dañaré a alguien si actúo de acuerdo a tal o cual idea? ¿O conviene a la comunidad y la sociedad esta conducta? Aquí la banalidad del mal nos hace permanecer indiferentes, insensibles, pues ante hechos que nos deberían de preocupar, si no es que horrorizar, ¿verdad? Entonces, podemos evitar la banalidad del mal, pues deteniéndonos a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos, ¿ok? Ese es un punto de reflexión. Muy bien, ahora, el otro tema que abarca estas filosofías del siglo XX es la construcción del identitario mexicano o identidad pues mexicana o identidad nacional. Aquí vamos a ver que por identidad nacional podemos decir que se define como una conciencia social que da sentido de equivalencia y pertenencia del individuo y su comunidad pues con el Estado Nacional y pues se diferencia de otros estados afirmando su unión o independencia ante pues otras comunidades en función pues de ciertos rasgos específicos. Podemos decir que cuando se habla de la identidad mexicana, pues se nos vienen demasiados símbolos a la mente, ¿verdad? Pues se trata de un país lleno de características. Podemos identificar fácilmente pues un sombrero de charro, música, a lo mejor, ¿verdad? Mariachis, las comidas, ¿verdad? Pero pues hay demasiados elementos vinculados a lo que se denomina mexicano, ¿verdad? Aunque esto pues sean de otros países, así como pues hay elementos mexicanos que no están asociados pues con México, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos identifica como mexicanos? México se ha permitido pues convivir con un sinfín de culturas y eso hace que nos preguntemos pues cómo podemos conservar nuestra identidad en un mundo tan globalizado donde pues nos debemos de cuestionar quiénes realmente somos los mexicanos. ¿Qué nos hace mexicanos? El simple hecho de haber nacido en su territorio o algo más. Aquí la entidad pues se define como lo que constituye la esencia y la unidad pues de cierta cosa, ¿verdad? Y como mexicanos pues nos encontramos diversificados, algunos orgullosos de la herencia europea y poco orgullosos de nuestras raíces indígenas. Muy pocos pues van a ser aquellos que vean con un total agrado pues la mezcla de sus raíces de razas distintas que pues tras una serie de eventos, afortunados o no, pues se encontraron en un conjunto de tierra y vida llamado posteriormente continente americano. Y gracias a este encuentro, culturas diferentes pues dieron lugar a una nueva, esta favorecida pues por el mestizaje, todo lo que es el adoctrinamiento, las conquistas y el comercio. Y visto de una manera muy fría, pues un mexicano es alguien que ha nacido en el territorio denominado políticamente como Estados Unidos mexicanos, que se encuentra pues registrado en el registro civil, que es parte de una raza surgida a partir de la mezcla de otras muy distintas, ya sea locales, esclavos, invasores, turistas, etcétera. Pero esto no basta, el mexicano pues es muy emocional, sentimental, nostálgico, pues aunque esté orgulloso, pues sintiendo soberbia, ingenuamente sintiéndose europeo, pues le es inevitable celebrar también lo que son las tradiciones mexicanas, ¿verdad? Consciente o inconscientemente. Aquí pues siempre cuando celebramos nuestras fiestas, poniendo nuestros altares de muertos, celebrando lo que es la independencia, la revolución, cocinando nuestros platillos típicos, etcétera, ¿verdad? Aquí la clave en la búsqueda de la identidad mexicana, pues va a ser la unidad de su gente.
el celebrar, ¿verdad? Juntos, el ayudarnos unidos en causas comunes. Sin embargo, pues al momento de destacar, cuando alguien lo hace, pues vamos a ver que pues regresa, ¿verdad? A sentirse pues inferior, ¿verdad? Eh, algunos logran escapar, otros se conforman con aquello que todos tienen y que vuelven al promedio, aún pudiendo pues hacer algo en beneficio de todos los integrantes del país. México pues debe de despertar, pero no puede hacerlo sin nosotros, sin su gente, ¿verdad? Porque pues a un país lo hacen realmente las personas que nacen en su suelo, quienes lo habitan, quienes lo valoran, por ello lo cuidan y procuran pues buscar su mejoría, ¿verdad? Em, Aquí de lo que se trata es de que pues despertemos a una realidad en la que realmente amemos a nuestra patria por lo que es un conjunto de personas que necesitan estar unidas, porque pues igual que un cuerpo, cada célula tiene su función y pues es indispensable, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que existen por ahí filósofos mexicanos que en relación a ver o a definir cuál es la identidad del mexicano, cuál es la identidad nacional, pues tenemos, por ejemplo, a este filósofo, antropólogo, sociólogo y académico mexicano, Roger Bartra, en donde pues él realmente, ¿verdad? Definía o decía que no creía realmente que los mexicanos fueran así, ¿verdad? Que fueran siempre con esa, digamos, él hacía referencia a que los mexicanos éramos, que estábamos en proceso de, como que nos habíamos quedado estancados en un proceso, digamos, de maduración, ¿verdad? Aquí él decía que pues no creía realmente que fuésemos así, que le parecía que éramos de mil maneras, que no había un conjunto de rasgos que nos pudieran pues caracterizar para poder definir. Eso es lo que define el ser mexicano. Eh, Otro de los grandes por ahí pensadores y también considerado pues filósofo fue Antonio Caso. Él llegó a ser pues rector de la Universidad Nacional de México y fundador también junto a otro gran filósofo también, Vasconcelos. Ellos fundaron pues un grupo humanista opuesto a las posiciones filosóficas positivistas que dominaban en aquellos momentos, en los años 20, 30, ¿verdad? Ellos fundaron lo que denominaron el grupo Ateneo de la Juventud, quienes promovían al ser humano como un individuo moral y espiritual más que fríamente racional. Y pues Antonio Caso pues influiría de gran manera en posteriores generaciones de filósofos. Su pensamiento estuvo pues muy influido por su posición cristiana, brindando pues a Jesucristo una clara autoridad moral y espiritual sobre sus reflexiones filosóficas. Otro, pues también gran pensador, ¿verdad? Fue José Vasconcelos. José Vasconcelos fue un educador político, abogado y escritor, pero sobre todo ideólogo convencido de que en la educación radica el espíritu para transformar a México en una nación verdaderamente libre y soberana. Y él definía, ¿verdad?, que como hombre de ideales, el estudiante pues mostró, él, ¿verdad? Estudió por ahí leyes, mostró cierta inclinación por la reflexión política, pero obviamente también filosófica, lo que lo llevó a ser pues uno de los promotores, al igual que este Antonio Caso, ¿verdad? De el Ateneo de la Juventud,
el cual pues ya decíamos que era una agrupación en la cual participaban los intelectuales más sobresalientes pues en diversas áreas del conocimiento humano. Vasconcelos decía que había que reconocer lo mexicano, estudiarlo y difundirlo. Y a partir de ello, pues se podría formar un esquema de educación mexicano sin necesidad de copiar pues, los modelos extranjeros. Esto tanto en organización escolar, contenidos y métodos educativos. Creía que la escuela mexicana pues ayudaría a develar, a desenvolver y desarrollar todas las capacidades de los mexicanos para devolverles la confianza en sí mismos y abandonar pues todo ese complejo de inferioridad. Y aquí los tres principios en los que pues se sostendría este esquema que él proponía, ¿verdad? Eran la educación física, el desarrollo del cuerpo humano, el fomentar la disciplina pues no solo para el desarrollo laboral, sino para el control de los malos hábitos, de la pues sana alimentación, la higiene, la salud y pues el respeto por la naturaleza, ¿verdad? Entonces, sí, pues dio grandes aportaciones. eh, Publicó, ¿verdad? Con mucho esfuerzo por ahí, pues varias obras interesantes, ¿verdad? Por eso es que se le llama, ¿verdad? Que fue uno de los educadores. De hecho, fue uno de los principales fundador y director, ¿verdad? De la Secretaría de Educación. Entonces, pues sí se preocupó mucho por la cultura, por traer todo lo que eran grandes obras literarias, poder publicarlas y hacerlas llegar, ¿verdad? A los maestros y de ahí que los maestros los difundieran, ¿verdad? A sus alumnos, hablando de obras que vienen, por ejemplo, de España, ¿verdad? Como el Don Quijote, ¿verdad? Obras que provenían, por ejemplo, de la India, como el Ramayana, de Grecia, como algunos extractos, ¿verdad? De la Ilíada, de la Odisea. O sea, él se preocupó porque pues todos tanto los maestros, los educadores, así como pues todo aquel que estuviera interesado en la educación, pues tuviera cultura, ¿verdad? Que eso al final de cuentas es lo que nos va a llevar a ser reflexivos, ¿verdad? El siempre leer, el conocer, pues de eso se trata la filosofía, ¿verdad? El tratar siempre de buscar la verdad y tratar de cuestionarnos y no dar todo por sentado, pues eso nos lo da, es ese amor al conocimiento que nos ilustra más y nos hace, pues, asimismo que no nos dejemos de influenciar tan fácilmente, ¿verdad? Otro gran pensador también fue Samuel Ramos. Al igual que muchos de sus colegas, pues también fue formado en la UNAM. Sus trabajos destacan por abordar de manera filosófica pues la identidad mexicana y sus aspectos psicológicos. Aquí él tomó el modelo psicológico como base de su filosofía y entre sus principales trabajos reconocidos pues resalta uno que indaga en un complejo de inferioridad dentro de la identidad y comportamiento mexicano. Y aunque polémicos, pues sus trabajos han permitido abordar pues con nuevos ojos todo lo que son los conflictos culturales que pues aquejan a la sociedad mexicana. Ramos ha propuesto que las soluciones pues deben de estar adaptadas a la realidad social y cultural. Y otro que también habló en relación o que reflexionó también en relación a la identidad de México y los valores culturales fue Octavio Paz, ¿verdad? Él, pues, se le considera uno de los mejores escritores y poetas de habla hispana de todos los tiempos. Estudió Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México y publicó, pues, una de sus más significativas obras, El laberinto de la soledad. Esto es pues un ensayo, ¿verdad?, antropológico sobre los pensamientos y la identidad mexicanos, ¿verdad? Esta obra
como ya les mencionaba, pues reflexiona sobre la identidad de México y sus valores culturales, ¿verdad? El hecho reflexiona de por qué siempre nosotros los mexicanos pues nos sentimos menos, ¿verdad? En algunos casos a veces decimos, no, es que está hecho en México y creemos que siempre nos hacemos menos cuando realmente debemos de ver, ¿verdad? Todo el potencial que tenemos que nos pone pues también a la altura, ¿verdad? De pues las demás personas, los demás países, siempre y cuando nosotros como mexicanos podamos reconocer que podemos, ¿verdad? Que podemos hacer también lo que nos propongamos. ¿Ok? Vamos a ver entonces este video retomando el tema de la banalidad del mal de Hannah Arendt. ¿Vale? Ahí va. Vacuna para el pensamiento. O la bipedad sin pluma sin ancha. En nuestra opinión, la filosofía de Hannah Arendt puede servir como vacuna para el pensamiento de carácter totalitario. Por ello, nos parece muy recomendable estudiarla en un momento en que parece que los discursos fascistas están triunfando en diversos países. Hannah Arendt nació en Alemania a principios del siglo XX. Siendo adolescente, ya se había leído obras de gran complejidad como La crítica de la razón pura de Kant, demostrando una inteligencia sobresaliente. Fue expulsada de la escuela por problemas de disciplina, lo cual no fue un impedimento para que siguiera estudiando por libre. Aprobó las pruebas de acceso libre a la universidad y estudió, como no, filosofía. Hannah Arendt era judía. Cuando los nazis ascendieron al poder, utilizó su casa para ayudar a la población perseguida. Fue detenida por la policía secreta de la Alemania nazi. Se vio obligada a huir del país, yendo a Francia y Estados Unidos. Arendt cree que en nuestra vida hay tres actividades fundamentales: la labor, el trabajo y la acción, que se corresponden a tres condiciones de la vida humana: la vida, la mundanidad y la pluralidad. La autora denomina labor a todo aquello que nos permite mantenernos con vida. Es una actividad ligada a la necesidad. Como organismo vivo, si quieres mantenerte en la existencia, debes satisfacer unas necesidades como obtener alimento. Estarás de acuerdo en que los seres humanos no nos limitamos a mantenernos con vida, sino que producimos y fabricamos todo tipo de utensilios y maquinaria. Si alzas la vista y te fijas en tu alrededor, comprobarás que la práctica totalidad de lo que ves ha sido construido o por los humanos o sigue ahí porque los humanos lo permiten. De este modo, según Hannah Arendt, nos distanciamos y controlamos la naturaleza. Esta segunda actividad será el trabajo. El trabajo crea y construye nuestro mundo. Ya hay que Arendt considera que la condición humana del trabajo es la mundanidad. La tercera y más elevada de las actividades es la acción, la actividad por la que decidimos qué queremos hacer, quiénes queremos ser. La acción nos proporciona una identidad, una forma de estar en el mundo que compartimos con otros. Por eso la acción se corresponde con la condición humana de la pluralidad. La política, la vida en común, es lo más propiamente humano de la condición humana. Eres un ser de acción. Mediante las acciones apareces y te muestras al mundo. Y tus acciones tienen una repercusión en el mundo que compartes con otros. Dado que tus acciones tienen consecuencias, tienes que ser responsable. Ese es el precio de la libertad. Ahora que tienes en cuenta que tus acciones tienen consecuencias en tu entorno, en los demás, la gran pregunta es: ¿cómo debes actuar? Podrías actuar según las normas. Podrías limitarte a obedecer. Pero yo planteo un problema. Si te limitas a actuar según las convenciones establecidas, no estarás pensando por ti mismo. Precisamente lo que buscan los totalitarismos es decirte en todo momento cómo debes actuar, lo que te convierte en alguien superfluo que se limita a dejarse llevar. Lejos de seguir la moral imperante de tu comunidad, lo que debes hacer es pararte y reflexionar cómo debes actuar. Debes pensar en quién eres, en quién quieres ser, y preguntarte si hay una armonía y coherencia entre tu pensamiento y tu voluntad. Si tú no tienes ese diálogo interior, querrá decir que habrás dejado de pensar y que te estarás dejando llevar por el rebaño. Es necesario que pienses y que cuando lo hagas te proyectes a ti mismo y te preguntes: ¿te gusta ser quien eres?
¿Estás orgulloso del modo en que actúas? Si no piensas en lo que haces, tampoco tendrás remordimientos por ello. Habrás sucumbido a lo que Hannah Arendt denomina la banalidad del mal. Como ves, Hannah Arendt lucha contra el pensamiento único, contra las opiniones prefabricadas, contra los eslóganes. Hannah Arendt distingue entre dos tipos de mal. El primero será el mal radical, que se da cuando, a pesar de haber pensado y deliberado y saber que tus acciones dañarán a los demás, no te importa. Los líderes fascistas actuaban así. Sabían que sus acciones dañarían a parte de la población, pero no les importaba, quizá porque se refugiaban en algo que les impedía ser imparciales, como pertenecer a determinada raza, grupo o clase social. Si actuamos de este modo, no estaremos siendo imparciales y no nos estaremos poniendo en el lugar de los demás. Arendt decía que solo los individuos piensan y pueden ser amados. Son los intereses de los individuos los que debemos considerar en su diversidad y pluralidad. Bajo la diversidad y las diferencias superficiales, hay individuos que son los verdaderos objetos de la moral. Si emitimos un juicio basándonos en que somos de determinada raza o determinado pueblo, no estaremos actuando imparcialmente. El otro tipo de mal será el mal banal. Lo explicamos contando un hecho verídico. Hannah Arendt, como hemos dicho, era judía. Como sabéis, los judíos fueron perseguidos y exterminados por el ejército nazi. Adolf Eichmann fue teniente coronel, se ocupaba de la logística para exterminar masivamente a los judíos. ¿Qué creéis que dijo Hannah Arendt sobre este soldado nazi? ¿Que era una persona profundamente cruel? ¿Que era un genio del mal? Agarraos a la silla, nada que ver. Lo que dijo Arendt es que Eichmann no era una persona perversa o cruel, era simplemente un necio, una persona mediocre, alguien que obedecía las órdenes que le llegaban de arriba sin cuestionárselas. Dado que no pensaba en las consecuencias de sus acciones, tampoco tenía remordimientos morales por lo que hacía. Él actuaba según la legalidad de su tiempo. ¿Quiere esto decir que Eichmann era inocente? No, de ninguna manera. No pensar no lo convierte en inocente. Desde luego que tiene que ser responsable por sus actos. Kant decía que la moralidad pasa por el respeto a la ley. Arendt añadirá que siempre que la ley sea respetable. Hannah Arendt fue malinterpretada y duramente criticada. Algunos la acusaron de defender a los nazis a pesar de ser judía. Lo que Hannah Arendt nos está diciendo es que es fundamental que pensemos por nosotros mismos, que no nos dejemos llevar por la moral imperante, los eslóganes, los discursos prefabricados. Tenemos que dejar de ser parte del rebaño, un engranaje más de una gran maquinaria que nos dice cómo pensar y actuar. No basta con aceptar las normas de nuestro tiempo si no hemos deliberado racionalmente si esas normas son justas e imparciales. No seas un necio como Eichmann. No seas de los que dice yo solo obedezco órdenes. La propuesta de Hannah Arendt nos sirve para huir de la posverdad y de los totalitarismos. Ningún gobierno fascista prosperará si empleamos las herramientas que Hannah Arendt nos invita a usar. La capacidad de pensar por nosotros mismos, la imparcialidad, el consenso, el debate racional, la exposición de ideas y la persuasión no violenta. Gracias, Hannah Arendt. Bueno, chicos, chicas, ¿qué les pareció? O ya se me durmieron. No, pues muy interesante, maestro, como la sesión pasada. Yo lo que veo es que, ¿cómo le diré? Yo creo que parte de la psicología se basa mucho en todos estos filósofos. Sí. Sí se fijaron que lo que vimos, ¿verdad? En todo lo que fue la materia, ¿qué nos estuvo diciendo la filosofía? Que estudiemos, que leamos, que razonemos, ¿verdad? Este último video pues nos dice, ¿verdad? Que no nos dejemos de llevar, no nos dejemos influenciar. Entre más leamos, más estudiemos, más razonemos, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por las primeras impresiones, a lo mejor, que seamos como, pues al final de cuentas tratemos de ser mejores seres humanos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo creo que nos resume esta materia. Fuimos conociendo los orígenes, ¿verdad? De todo, desde que inició en Grecia, cómo se fue compartiendo el conocimiento, cómo otros empezaron a
pues a transformarlo, ¿verdad? A ver desde otro punto de vista, otras perspectivas, ¿verdad? Tener otros puntos de vista y llegamos a lo que realmente es lo que tenemos hoy, ¿verdad? El mundo actual, ¿verdad? Entonces, seguimos viendo a lo mejor las mismas posturas, pero ya en la modernidad. Si se fijan, muchos de los formas de ser que veíamos de algunos filósofos o de algunas ideas pues digamos, las tomaban desde otro punto de vista que a lo mejor las tergiversaban, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer pues es verlas, razonarlas y como siempre tratar de guiarnos pues mediante lo que es la ética, ¿verdad? Tratar de ser mejores personas, como por ahí decía un dicho, ¿verdad? No hagan cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas, ¿verdad? Entonces, tratar de guiarnos, siempre tratar de ser pues el camino correcto o el más correcto que podamos ver para pues llegar a ser pues ese ser humano que se espera, ¿verdad? Que lleguemos a ser. No sé con qué opinen. Ya se me durmieron, ¿por qué? Ya. Ya se durmieron, ¿verdad? Bueno. Casi. Ok, vamos a ver qué es lo que, déjenme les comparto aquí lo que se espera que ustedes estén realizando en esta semana. Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí nuestros cursos. Déjame ver. Ok. En esta semana estamos presentando la actividad es un cuestionario relativo a este tema que hemos acabado de ver. Por ahí, pues, muchas de las respuestas, pues bueno, las van a poder encontrar aquí en estas lecturas que se les han compartido, en estos recursos y también, pues obviamente, en esta clase que hemos impartido el día de hoy. ¿Ok? Entonces son 10 preguntitas que pues viene siendo la solución a este cuestionario de estos dos temas. Y por ahí también ya se les configuró, se les aperturó lo que es el trabajo final. El trabajo final, recuerden que también es obligatorio realizar esto, pues para bien de que puedan tener por ahí una calificación, ¿verdad? Completa. ¿Qué es lo que va a constar el trabajo final? Bueno, pues sencillo, un resumen, pero ahora de los temas siguientes, esto corresponde a lo que es los temas posteriores a lo que fue el examen parcial. ¿Cuáles van a ser esos temas? Bueno, el tema de filosofía moderna, racionalismo, empirismo, criticismo, el materialismo, angustia y vitalismo, la teoría crítica y existencialismo, la existencia auténtica e inauténtica, y este último tema que vimos, la banalización del mal y el identitario mexicano. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues tener su portada con sus datos personales, agregar una introducción. Obviamente el contenido pues debe de tener al menos una página por cada tema, ¿verdad? Y agregar conclusiones personales en relación a los temas que desarrollaron, así como las referencias bibliográficas y pues con buena ortografía, gramática y sintaxis. La fecha límite de entrega de esta actividad pues es hasta el 12 de diciembre. Ahorita pues todavía van a tener 2 semanas a partir de esta semana más la que sigue. Van a ser para bien de que puedan programarse y entregar pues este trabajo final. ¿Alguna duda en relación a estas actividades?
En cuestión de la fuente y tamaño de la fuente, el espaciado formato APA. Sí, formato APA, pues normalmente el que utilizan Times New Roman en lo que es en el Word, en el procesador de textos, y pues el espaciado puede ser 1.5, es el normal que se utiliza. Sí, María. Maestra, van a ser las 5 conclusiones. Como 5, no, la conclusión es en general puede ser una De todos los conclusión temas. general de todos esos temas, así es. Ok, gracias. De nada. Puede ser del libro. Sí, Keila, de hecho, ustedes ahí la referencia, de hecho, ahí se menciona, bibliografía básica es el libro de filosofía, ¿sí? De ahí puedes sacar el resumen, así es. Esa es la bibliografía básica. Claro que si ustedes investigan en internet, hay pues muchos artículos. De hecho, todo lo que son los recursos que se les han compartido, también ahí lo pueden ver, ¿verdad? O sea, no estamos cerrados a que no, nada más lo que viene en el libro. La idea es que ustedes aquí vayan investigando, viendo videos, viendo páginas que hablen en relación a esta materia. ¿Ok? Gracias, Keila. Qué bueno que les gustó. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Maestra, ¿esta sería la última clase? Sí, en relación al tema, vamos a hacer una a lo mejor la siguiente semana en relación a dudas que tengan en relación al trabajo final y dudas también en relación de, pues, si van a presentar examen por ahí extraordinario. Haríamos una de dudas básicamente. Ya en forma, esta sería la última de los temas que tenemos por ahí pues en el temario, ¿verdad? ¿Alguna duda? Aquí viene este trabajo final, al menos, ahí les estoy poniendo, ¿verdad? Debe ser una cuartilla por tema. Estamos hablando que son 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Serían 5, por ejemplo, 5 hojas, 5 cuartillas, por eso dice ahí mínimo de 5, máximo 10 en cuanto al desarrollo, ¿verdad? Medular. En cuanto a los conceptos, los temas que estamos mencionando, aparte pues de la portada, aparte de la introducción y aparte de las conclusiones. ¿Sí, Gloria? No sé si ya quedó por ahí aclarado. Ok, gracias. Maestra, buenas noches. Buenas noches, Angélica. ¿Puede ser también el trabajo con letra Arial? Sí, Angélica, adelante. Pueden utilizar cualquier tipo, realmente, o sea, puede ser Arial, puede ser también Roman. No utilicen de las que son así como, ¿cómo le llaman? Cursiva, ¿no? Cursiva, esas no, o sea, lo más puede ser también verdana, ¿verdad? Es un tipo de letra que se puede leer sin tanto estar viendo la letra, que no sea tan cansado, ¿verdad? Ni tampoco ponerla en negritas, ¿verdad? Como se presentan los textos, puede ser Arial, puede ser también Roman, verdana, no hay ningún problema. Muchas gracias, maestra. De nada, Angélica. ¿Alguna otra duda? En relación a sus actividades, no se me desesperen, pues gracias a Dios he tenido por ahí más compañeros suyos, ¿verdad? Son 5 grupos pues son 60 alumnos, entonces
La verdad sí me gusta leer todos sus trabajos cuando les pido por ahí y por eso pues nos tardamos un poquito más en estar ahí calificando, pero van a tener todo calificado en tiempo y forma para bien de que puedan revisar ahí sus calificaciones, sus promedios, ¿verdad? Para bien de ir revisando si les va a tocar presentar extraordinario o no, ¿ok? Sí, maestra. Sí, Alejandra, sí, nada más lo que les comentaba, estoy ahorita actualizando, ¿verdad? Ya las últimas calificaciones. Es que hubo también muchos alumnos que se integraron ya casi a mitad de lo que fue la materia y pues me estoy regresando a revisar también esas actividades que entregaron ya atrasadas, pero pues ahí vamos, para bien de que puedan tener ustedes sus calificaciones en tiempo y forma y que pues ya puedan tener sus promedios y ya puedan ustedes pues ir viendo sus promedios para bien con tiempo pues irse preparando en el dado caso, ¿verdad? Ok. Bueno, pues chicos, me dio mucho gusto estar con ustedes en pues en estos meses, ¿verdad? Que cubrió lo que fue la materia. Espero pues seguir, tener esa oportunidad, ¿verdad? El siguiente bimestre, tetramestre. Y pues estamos como quiera viéndonos ahí en el aula. Cualquier duda que tengan, igual forma, me pueden comentar por medio del mensajero, ¿vale? Maestra, muchas gracias a usted. Excelente su trabajo. Siempre nos explicó todo muy claro y la verdad, muchas gracias. Le agradezco mucho, maestra. No, gracias a ustedes. Gracias, Angélica. Sí, disfruté mucho la clase. Qué bueno, esa es la idea, que les llame la atención y que pues les guste investigar y demás. Esa es básicamente la idea. ¿Ok? Sí, Gracias. muchas gracias, maestra. Gracias a Muy Gracias, buenas, todos. maestro. Bonita gracias, noche. buenas noches. Buenas Gracias, maestra. noches. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Gracias. Gracias, buenas noches. Maestra, disculpe, es que yo me salí ahorita sin querer de la clase y la única duda que tengo, los últimos dos temas, estos que vimos no vienen en el libro, ¿verdad? No, No, ¿en qué me puedo basar para checar y presentar el examen? ¿En dónde, con lo que nos está dando usted como ligas? el cuestionario. Sí, Sí, les comenté que el cuestionario está basado en déjame te lo comparto aquí. Vienen por ahí unos recursos que están como lectura. De ahí puedes tomarlo y también obviamente de volver a ver aquí el video. Mira, si te fijas aquí la lectura viene la banalidad del mal, el rostro contemporáneo, la construcción del identitario mexicano, también vienen estas páginas. De ahí viene basado para bien de poder realizar este cuestionario y también de este mismo video. Lo que muchas gracias, explicamos maestra. aquí también ahí viene dentro del cuestionario. Entonces, ahorita terminando la sesión, nada más en lo que me tarde en descargar el video, en que se convierte y todo eso, pues ya lo van a tener disponible para que lo vuelvan otra vez a escuchar, a ver y pues apoyarse para bien de poder contestar esta actividad. ¿Ok? Sí, maestra, muchas gracias. De nada, gracias. Gracias, buenas noches.